Hola, mi nombre es Pablo Acevedo, yo soy abogado, socio fundador del estudio Flores y Asociados. El día de hoy me han invitado para hablarles sobre la gestión de propiedad intelectual y transferencia de tecnología para universidades y centros de formación técnica. Nuestra agenda para el día de hoy consiste en los siguientes temas. Primero, importancia de la propiedad intelectual. Segundo, gestión de la propiedad intelectual. Tercero, transferencia tecnológica aplicada a instituciones de educación superior. Después, elementos claves para la gestión de transferencia de tecnología y por último, algunas conclusiones. Primero vamos a hablar de la importancia de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual importa, y en especial para universidades y centros de formación técnica, por muchos aspectos, pero los más relevantes son los siguientes. Primero, la propiedad intelectual protege las invenciones, por lo tanto, justifica la inversión pública en investigación y desarrollo. Segundo, constituye un estímulo para los investigadores, tanto del punto de vista académico y además económico, dependiendo de los estímulos que tengan las universidades. En tercer lugar, la mayor parte de los fondos de financiamiento público exige que se protejan los resultados de la investigación. Por lo tanto, es un requisito para obtener dichos fondos la protección de la propiedad intelectual. Además, proteger implica normalmente divulgar. Por lo tanto, la propiedad intelectual constituye una de las principales fuentes de conocimiento científico a nivel mundial. Tenemos por otro lado, y más allá de la universidad, que la propiedad intelectual constituye una necesidad por nuestro fenómeno de globalización en el cual vivimos. Hoy día debemos estar sumergidos en todas las nuevas tecnologías, debemos tener hoy día además claro que la principal fuente de valor para las universidades constituye el conocimiento y el conocimiento protegido agrega mucho más valor. La universidad además debe conocer y debe manejar muy bien todos los contratos derivados de la propiedad intelectual y la transferencia de tecnología. La propiedad intelectual y la gestión de la propiedad intelectual, en resumen, implica los siguientes actos. Primero, identificar y reportar los activos intangibles que se han conseguido por la investigación y desarrollo. En segundo lugar, la decisión de proteger dichos activos. Luego, transferir, después administrar y por último, reinvertir los frutos de esa transferencia de tecnología. En efecto, si vemos la siguiente gráfica, el círculo virtuoso de propiedad intelectual y transferencia de tecnología consiste en las siguientes acciones que obviamente es muy difícil de conseguir, pero es el objetivo. En primer lugar, y más arriba, vemos que está la invención. La invención se reporta a la OTL o símil de la universidad, la cual evalúa si la protege o no. Parte de esa evaluación puede consistir incluso en no proteger y liberarla al dominio público. En caso que la decisión sea proteger, se presenta protección, dependiendo del tipo de derecho o privilegio que sea. Luego, la OTL o su símil evalúa la mejor forma de transferencia tecnológica para después, conseguido el socio relevante, licencie, ceda, celebre un joint venture, genere un spin-off o estimule la creación de una startup, el cual genere nuevos fondos, los cuales a su vez serían reinvertidos en más investigación para volver a este mismo ciclo virtuoso. ¿Cuál es la mayor importancia y característica de la propiedad intelectual? Es que la propiedad intelectual concede a su titular derechos exclusivos. Existen diversos tipos de propiedad intelectual y en Chile los principales los podemos ver también en esta gráfica. Por un lado tenemos los denominados derechos de autor que protegen las creaciones del intelecto y se agrupan a grandes rasgos en creaciones artísticas y literarias y en Chile el software. Tenemos la propiedad industrial, que a diferencia del derecho de autor recae más bien en productos o procesos de aplicación industrial. Aquí tenemos a las patentes de invención, los modelos de utilidad, diseños y dibujos industriales, marcas comerciales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados y además los secretos empresariales. Tenemos una tercera categoría, que para algunos no es tercera categoría, que es en realidad una protección sui generis que se da a las variedades vegetales.
de las cuales no vamos a hablar hoy día porque en realidad tienen un campo muy acotado de aplicación para quienes son objeto de esta capacitación. El derecho de autor, en primer lugar, protege las obras del intelecto y dentro de ellas podemos ver, como aparece en esta gráfica, libros, conferencias, diseños arquitectónicos, las obras de arte, publicaciones en general, obras musicales y dramáticas, así como todas sus adaptaciones, modificaciones y, en Chile particularmente, el software. La principal característica del derecho de autor es que nace para su titular con el solo hecho de la creación, sin necesidad de que se genere ningún acto de protección. En efecto, el registro que se hace de estas obras en Chile solo constituye una prueba a favor de su titular, pero no constituye el derecho en sí. Fíjense que en Chile las reglas dicen que el derecho de autor nace originalmente en el autor. Y el autor tiene dos tipos de derechos, los denominados derechos patrimoniales, que le permiten explotar económicamente, y los derechos morales, que dicen más bien en relación con la reivindicación de su autoría. Los derechos patrimoniales son transferibles y esos son los que se ceden o se venden o se transfieren a través de contratos para que otros hagan la explotación económica. Los derechos morales siempre los conserva el autor. El derecho nace ya para su titular desde el momento de la creación, independiente de su registro o no, y la protección nace para su titular automáticamente en todos los países que son miembros del Convenio o Tratado de Berna, que es el que regula la protección internacional del derecho de autor. Por lo tanto, la protección es automática y a nivel mundial. Cabe hacer presente que el derecho de autor dura por toda la vida del autor y hasta 70 años después de su muerte. En el caso de las empresas, cuando un funcionario ha sido contratado y dentro de sus funciones está el desarrollo de software, la ley expresamente dice que ese software nace para la empresa con el solo hecho de la creación sin necesidad de una cesión. Y esta excepción, que se aplica específicamente para los software, rige específicamente para las universidades y los centros de investigación como para cualquier otro empleador, a diferencia de lo que vamos a ver en relación a propiedad industrial respecto a las universidades y centros de investigación, que tienen una regla mucho más específica y automática. Las patentes de invención, y dentro de esto englobamos los otros derechos similares que describimos anteriormente, protegen productos y procesos que tienen algún tipo de aplicación o utilidad industrial, dicho de una manera muy sencilla. Las patentes de invención, a diferencia del derecho de autor, nacen para su titular desde el momento en que se confiere por la autoridad pública el derecho por decreto. Es decir, que mientras no se solicite protección no existe el derecho. Y además, una vez que el derecho nace, solo nace respecto del país en el cual fue solicitada su protección. Por lo tanto, si yo quiero proteger mi patente de invención en Chile y en otros países, debo recurrir a otros países para ejercer mi derecho y proteger mi invención. Hay que hacer presente, como ya lo dijimos antes, que en Chile los software no son patentables, sino que son objeto de protección a través del derecho de autor. A diferencia del derecho de autor, además, la vida de la patente es mucho más específica. Rige por 20 años a contar de la fecha del ingreso de la solicitud. Una de las razones por las cuales este tiempo es tan acotado es que se ha tratado de privilegiar el hecho de que la divulgación beneficia a todos. Por lo tanto, después de esos 20 años la invención pasa a ser de dominio público y cualquiera la puede explotar sin necesidad de tener autorización o pagar royalty alguno. Lo mismo ocurre en caso de que una patente no haya sido protegida en algún país determinado y hayan expirado los plazos para solicitar esa protección en ese país determinado. El titular de la patente, en principio, es el inventor. Y aquí la ley va un poco más allá de lo que dice en relación a derecho de autor. Así las cosas, si en virtud de un contrato de trabajo, de asesoría, honorario o similar, la naturaleza de los servicios que va a prestar el trabajador o consultor tiene funciones inventivas o creativas, se entiende que el contrato implica la transferencia de los derechos y la facultad de pedir la patente al titular, que es el que contrata, mandante o empleador. Incluso para el caso de universidades y centros de formación técnica, la ley dice, más bien lo dice para universidades de manera mucho más clara, que por el solo hecho de estar contratada la persona o tener una relación de prestación de servicios, independiente de si el cargo tiene o no la naturaleza inventiva, se entienden cedidos los derechos para la universidad. Esto se llama la invenciones in servicio y es una
forma de proteger los resultados de la investigación por parte de las universidades. Debemos tener presente además que Chile, desde el año 2009, forma parte de un tratado internacional, el PCT, por sus siglas en inglés, Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, que permite facilitar la tramitación internacional de patentes, en la medida que ayuda a ahorrar costos y hacer más eficientes los procesos para cuando ustedes decidan ingresar en cada país objeto de protección su solicitud de patente de invención, teniendo un plazo máximo desde la primera solicitud presentada de hasta 30 meses para ejercer su derecho a proteger. Tenemos, por otro lado, las marcas comerciales. Y las marcas comerciales no protegen ni productos ni procesos, sino que protegen los signos que dan cuenta de la denominación de un producto o proceso. Casi todos los signos son susceptibles de protección y en realidad lo que protege la marca es la información que se transmite al consumidor para identificar un producto o un servicio con el dueño del producto o el servicio. Así las cosas, la ley dice que todas las marcas que gozan de ciertas características pueden ser protegidas, en la medida que no sean inductivas a error o engaño respecto de su naturaleza, características o procedencia, o que se asimilen gráfica o fonéticamente a otras similares, o a otras marcas para iguales o similares servicios o productos. Las marcas sí pueden durar para siempre, dicho de una forma muy sencilla, puesto que si bien su plazo es de 10 años, las marcas se renuevan en la medida que se vayan pagando sus derechos. Por otro lado, y al igual que las patentes de invención, para proteger internacionalmente una marca, uno debe ir país por país protegiendo la marca, cumpliendo los requisitos de protección de cada país. Una forma adicional que tienen las universidades y en general todos los inventores para proteger una invención son los secretos empresariales, que en otros países toman otros nombres como secretos industriales o trade secret. Y acá lo que se trata de proteger es información que tiene un valor comercial, que le da a su propietario una ventaja competitiva por el hecho de estar o permanecer en secreto y que no es fácilmente asequible para una persona que la ve y que además su valor lo mantiene en la medida que siga siendo secreto. Muchas personas o inventores prefieren no divulgar su invención y mantenerla como secreto, porque son invenciones de difícil descifrado. La gracia de esto es que yo no divulgo mi invención, por lo tanto, después de cierto tiempo, como en las patentes, no se vuelve de dominio público mi invención. Así, por ejemplo, y fue como se creó la teoría del secreto empresarial, la Coca-Cola, años atrás, más de 100 años atrás, el inventor decidió no patentarla, si no la patente hubiera durado 20 años y después de eso cualquiera pudiera haber hecho Coca-Cola. La Coca-Cola se mantuvo como secreto en fórmula y al no ser fácilmente conocible y las personas que trabajan alrededor de ella tienen que guardar el secreto, no se puede divulgar, no se puede copiar. ¿Cuál es el problema? El problema es que si alguien no obligado por el secreto hace ingeniería inversa y descifra el secreto, no infringe el secreto. Por lo tanto, puede replicar y copiar. Por lo tanto, constituye una decisión económica de cada entidad la forma de proteger.